El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un programa del Senado de la República, un espacio para compartir las diversas voces que construyen la paz de Colombia. Nos acompañan en el día de hoy los senadores Iván Duque del Centro Democrático y el senador Rodrigo Villalba del Partido Liberal Colombiano. En este programa le tomaremos el pulso al proceso de paz a través del Plan Nacional de Desarrollo que recientemente fue aprobado por el Congreso de la República. Senador Iván Duque, senador Rodrigo Villalba, bienvenidos a Senderos de Paz. Muchísimas gracias, un placer estar acá en el programa. Muchísimas gracias también, digo. Bueno, senadores, entremos en materia. ¿Cómo presentarle a los colombianos la articulación de este plan de desarrollo aprobado por ustedes recientemente con este proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, teniendo en cuenta que la paz es uno de los pilares fundamentales o es una esencia de ese mismo plan de desarrollo que presentó el gobierno nacional? Senador Villalba, inicialmente. Bueno, pues ustedes saben que la ley del plan es una ley por excelencia donde se debe reflejar el programa de gobierno, la propuesta de gobierno del candidato vencedor en las presidenciales, en este caso del presidente Santos. Y ustedes saben que él ganó con muchas banderas, pero fundamentalmente con la paz. La gente avaló, los colombianos avalaron el año pasado en las elecciones presidenciales el proceso que adelanta él con la FARC y la reconciliación de los colombianos. Entonces en el plan se debe reflejar y allí está reflejado, tanto así que uno de los pilares o los pilares del plan es la equidad, la paz y la educación. Y la equidad y la educación como un medio para crear condiciones de la reconciliación colombiana. Entonces ahí se ve reflejado de principio a fin. Hay unos capítulos que tienen mucho más que ver, los sociales, pues en educación, pero también el sector agropecuario. En ese capítulo de crecimiento del campo hay unos instrumentos de verdad que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con políticas de tierras, que tienen que ver con políticas de mujer. Se reconoce en el plan, yo creo que allí es parte fundamental, que en Colombia subsisten tres Colombias. Una de prosperidad, que genera empleo y que es visible en los medios y que hay un sector, segmento de la población acomodada. Hay otro que tiene el mínimo vital, que subsiste y tiene algunas condiciones, pero les faltan condiciones de empleo, le faltan otras condiciones. Pero hay una olvidada, que es donde no tienen servicios, no tienen carreteras, donde carecen de todo tipo de cosas y coincide con el sector rural y ha servido de combustión para la violencia en Colombia. Entonces, cuando se atiende, cuando se mira, cuando se apunta allí, pues vemos que está cogiendo de cabo a rabo, como decimos popularmente, el tema de paz. Entonces yo creo que allí está diagnosticado, allá hay unas bases muy importantes y se desarrolla en el articulado en los temas para atender el proceso de paz, de reconciliación y el posconflicto. Senador Iván Duque. Bueno, yo tengo una visión un poco más crítica sobre algunos aspectos del plan, empezando por el tema de los pilares. El gobierno le dio a la paz un pilar central del plan de desarrollo junto con la equidad y la educación, que obviamente muestra un divorcio frente a su primer plan donde se hablaba de 5 locomotoras, pero eso es otro asunto de discusión. El tema de paz. Hay 3 componentes que deberían ser reflejados en el plan plurianual de inversiones como neurálgicos para poder materializar ese pilar. Empecemos por el primero, lo que tiene que ver con transición hacia la paz. ¿Sabe cuánto tiene recursos en el plan de desarrollo? El 0.3%. Protección de los derechos humanos, que era otro elemento fundamental dentro de esa transición, la construcción de una sociedad cada vez más unánime frente a la protección de sus libertades individuales. Apenas tiene el 0.2%. Lo que tiene que ver con el tema de atención a tierras y resarcimiento de víctimas a través de tierras, apenas tiene el 1.2% del plan. Entonces creo que una cosa es el discurso, que está armado y estructurado en el documento de bases, y otra su asignación económica.
Pero entendamos que la paz no es solamente eso, hablemos de los otros dos componentes. El doctor Rodrigo, que además es un experto en el tema agrario, ha mencionado que desde el capítulo del agro se está haciendo una transformación hacia la paz. A uno le sorprende que si bien ese rubro tenga el 7% de los recursos, se espera que el 72% del financiamiento de la estrategia del campo la pague el sector privado. Y le digo cosas como esta. El gran desafío que tiene el sector privado colombiano es la provisión de bienes públicos a nivel rural. Eso lo ha venido denunciando el doctor Roberto Junguito Bonet, que es un gran académico, y él dice, mira, el 90% de los gastos que ha hecho este gobierno en el sector se ha dedicado a subsidios y solamente el 10% a bienes públicos. Y el doctor Rodrigo, que además fue ministro de Agricultura, sabe que gran parte de la solución de los problemas agrarios para construir tejido social es la provisión del bien público. Es cómo vamos a darle a esa población, donde el 80% de esos 12 millones de colombianos viven prácticamente en el régimen subsidiado, 75% ganan por debajo de un salario mínimo. ¿Cómo vamos a garantizar la mejor cobertura eléctrica, la mejor cobertura de educación, la mejor cobertura de salud, la mejor laboriosidad? Porque lo que encontramos en materia de educación en el campo es una deserción del 57%. De los muchachos que empiezan el bachillerato no lo terminan. Eso es gravísimo. Una muy baja cobertura de educación superior. La cobertura preescolar es prácticamente ninguna. Entonces encontramos que en el otro eje del plan, que es la educación, yo no veo la asignación de recursos hacia lo rural resolviendo esos problemas neurálgicos. Y termino con una cosa, el tema de seguridad. Yo creo que hay que entender que la paz, en cualquier forma, la paz debe ser el triunfo del imperio de la ley. La verdadera paz es una paz donde podamos ejercer nuestras libertades. Pero si usted mira la asignación de resultados y de metas en materia de seguridad, están muy por debajo de las primeras metas del plan de desarrollo de la administración del presidente Santos del 2010 al 2014. Demos paso a un primer corte institucional en Senderos de Paz. Ya volvemos. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Este plan de desarrollo también contempla estrategias transversales de las cuales se relacionan con la transformación del campo y la reforma agraria, un tema que ustedes mencionaron ahorita. Pero, ¿qué puntos se definieron en este documento conciliatorio, en ese tema tan importante dentro de este Plan Nacional de Desarrollo recientemente, repito, aprobado por el Congreso de la República? Senador Villalba. Bueno, yo quiero complementar un poco lo primero, frente a lo que dice el senador Iván Duque, que indudablemente es un experto en el tema económico y a quien le rendimos admiración muy merecida. Pero vea, no podemos coger ítem por ítem, rubro por rubro. Hay que mirar que el plan es un todo y que hay, como usted lo indica, metas y programas transversales. Entonces, todo lo que se haga en infraestructura tiene que ver con el campo. Cuando hablamos de los grandes proyectos de interés nacional estratégico, estamos hablando de unir la Orinoquía con el Pacífico. Esto atraviesa la médula misma de los sectores de conflicto, donde tenemos que llegar allá con servicios. Yo estoy de acuerdo que hay que llegar con bienes públicos, por supuesto que sí, pero entonces no se puede tomar que simplemente el pedacito que habla ya de víctimas integrales de reparación es todo lo que hay para víctimas, no. Lo que hay para víctimas, lo que hay para el posconflicto es todo lo de reforma agraria, lo de la institucionalidad del sector agropecuario, lo que hagamos en educación, lo que hagamos en infraestructura. Pero hay algo más que es importante en estos temas que tienen que ver con el sector agropecuario. El sector agropecuario, hay recursos, claro, que tenemos que vincular al sector privado, claro. Finalmente, el Estado tiene que jugar con los recursos que dispone y con esos recursos tiene que atraer la inversión privada y tiene que diseñar políticas que sean atractivas
para la inversión privada nacional y extranjera. Eso lo han hecho todos los planes de desarrollo. El financiamiento tiene un porcentaje del sector público y un porcentaje importante del sector privado. Lo que tiene que ser es que esas políticas públicas sean atractivas para la inversión privada, que es lo que queremos acá, y por eso se prevé. Por ejemplo, una de las soluciones que hay que hacer en la altillanura, seguramente donde hay tierras todavía, hay que seguir diseñando unas estrategias para resolver temas del posconflicto. ¿Por qué no aldeas agroindustriales, donde haya una inversión importante de los grandes industriales del país que creen en la agroindustria, que ya están vinculados allá, y hay que vincular más para que hayan alianzas estratégicas entre los grandes industriales con los pequeños, que de manera asociativa puedan armar empresa y puedan estar al lado de las grandes industrias que procesan alimentos, por ejemplo. Y alrededor de eso hay unos asentamientos para ubicar allí campesinos que han sido víctimas del conflicto, porque en el posconflicto hay que atender dos tipos de población. Una, por supuesto, los alzados en armas que se van a reintegrar a la sociedad. Hay que darles condiciones de productividad, de apego y condiciones de familia para que ellos nunca más vuelvan a alzarse en armas. Y también tenemos que atender a los campesinos en esas zonas que no tienen servicios públicos, de esa Colombia olvidada, que no tienen condiciones, que no es atractivo la inversión allá en estas condiciones para ponerle rentabilidad al campo. Hay que crearle condiciones y con ellos también tenemos que vincularlos a este tipo de actividad. Entonces yo creo que allá hay, dentro del plan, hay mucho más que lo que está segmentado en el capítulo de víctimas o en el capítulo del sector agropecuario, sino que transversaliza mucho. Por ejemplo, usted hablaba de estrategias, claro, una de las estrategias es la nueva institucionalidad. Mire, yo he leído, y usted debe haberlo leído, un libro que habla por qué países pobres y países ricos, y notan la diferencia con ejemplos claros, por ejemplo, las dos Coreas, y en Sonora, que una parte queda en México y otra en Estados Unidos, y el desarrollo es palpable, la diferencia en una y otra. Y los estudiosos de ese tema hablan que es por la institucionalidad, instituciones fuertes, democráticas, con credibilidad. Eso tenemos que hacerlo, y este plan le da muy especialmente para el sector agropecuario instrumentos de nueva institucionalidad, que sea eficiente, que tenga dientes, que muestre resultados. Gran parte del problema de hoy es que desde hace un año le estamos dando al sector agropecuario 5 billones de pesos frente a 1 billón que tenía en el 2010. Multiplicamos por 5 los recursos, pero no se ven los resultados porque hay una institución paquidérmica, ineficiente. Necesitamos que esa institucionalidad sea más fuerte, la institución del sector agropecuario público sea creíble, sea eficaz, presente resultados, sea capaz de ejecutar los recursos oportunamente. Y para ello tiene también el plan una modalidad que es bueno, que ahora se mide y se optó una metodología por resultados, que las entidades que se privilegian inversión no sean simplemente las que ejecutan la inversión o el gasto, sino aquellas que miden un impacto que se busca. De modo pues que yo sí creo que allí se atiende muchas cosas más, la formalización de la propiedad. En Colombia hay 4 millones de predios y solamente el 21% tiene títulos. Allí hay una brecha muy grande. Hay que formalizar la propiedad a muchos de los que son poseedores, especialmente los pequeños, y hay que ver qué se hace con ese banco de tierras que cede para ponerle oficio, para volverlas productivas, para allí focalizar el esfuerzo del Estado. Senador Iván Duque. Yo creo que el doctor Rodrigo ha tocado temas muy importantes del plan. Yo difiero en cuanto a la aproximación sectorial, porque si bien es cierto que uno podría mirar el plan por las líneas transversales, también es necesario mirar la asignación que hay específicamente para cumplir los objetivos del plan. Por ejemplo, el gobierno ha hablado mucho de la expansión de la clase media y la reducción de la pobreza rural. Ese solo rubro tiene el 0.7% del presupuesto del plan de desarrollo. Después, cuando uno empieza a mirar los desafíos que tiene un país como Colombia, que coincido con el doctor Rodrigo, en que hay que pensar en generación de empleos permanentes, en que hay que pensar en transformación productiva, en que hay que pensar en darle al país, con el ejemplo de las naciones que han sido exitosas en el desarrollo agropecuario, de integrar la agroindustria con los pequeños productores. Pero ¿sabe cuánto hay de transformación productiva en el plan de desarrollo? El 1.2% de los recursos.
se espera que el sector privado financie el 34% del plan. El plan espera que la nación contribuya 34% más de recursos, el Sistema General de Participaciones 19% más, el Sistema General de Regalías 6% más, en un escenario donde está cayendo la renta petrolera, que representa ni más ni menos que el 54% de las exportaciones, que representa el 44% de la inversión extranjera directa, donde solamente lo que paga de renta el sector petrolero es el 20% del recaudo del impuesto de renta nacional. Entonces, como lo dijo el Contralor cuando hizo las observaciones del plan de desarrollo, muchas de estas cifras son ilusorias o no están basadas en financiamientos sostenibles. Inclusive, el Sistema General de Participación tiene rigideces y se espera que de ahí salgan recursos para irrigar hacia otros sectores cuando tienen unas limitaciones por ley. Entonces, yo creo que es importante también darle a los televidentes una idea del divorcio que hay entre el discurso y el recurso. Yo creo, por ejemplo, que cuando hablamos de vías y de competitividad, por supuesto que las vías y la competitividad deberían irrigar toda la economía, pero también son exitosas esas vías cuando la economía está diversificada, porque si hacemos 1000 carreteras con vocación exportadora, pero nuestras exportaciones siguen altamente concentradas en un sector minero energético y el sector industrial no despega y el sector agroindustrial tampoco despega porque tiene una asfixia tributaria, pues de pronto los beneficios de esas carreteras no se van a dar en el tiempo que esperamos, porque las carreteras tienen que ir de la mano con una estrategia de desarrollo productivo. Ese fue el caso de Corea, ese ha sido el caso de Nueva Zelanda, países que tenían una vocación hacia materias primas, pero que también fueron diversificando su economía e integraron esa diversificación a unas mejores vías de desarrollo. Y creo que es importante también para los televidentes mirar algo, cuando hablamos de la Colombia rural. En la Colombia rural tenemos unos fenómenos dramáticos. La cobertura de agua es todavía muy precaria. La cobertura del alcantarillado sigue siendo muy precaria frente a las zonas urbanas. En materia de educación, usted puede creer que la diferencia de escolaridad, una persona que vive en una ciudad puede llegar a tener un promedio de 9 años de escolaridad y si está en el campo solamente de 5. Usted puede pensar que la posibilidad de tener un empleo formal en el campo es prácticamente de 1 entre cada 10 personas, frente a las ciudades que es más o menos 5 de cada 10. Entonces, resolver esos problemas del campo no pueden ser solamente con el halo protector del subsidio estatal. El sector rural necesita tener condiciones para invertir. Y esas condiciones para invertir también dependen de la carga tributaria, también dependen del acceso a bienes públicos, también dependen, por supuesto, de la integración comercial nacional y con el mercado internacional. Entonces, yo siento que en este momento, por la última reforma tributaria, seguimos dándole a un sector del inversionista en el campo un desincentivo. Y yo creo que también los deterioros que se han dado en seguridad también son un desincentivo adicional. Que uno espera que se firme algo, hombre, supongamos que ese es el deseo nacional, pero lo que se firme también se tiene que ver reflejado en que no haya un recrudecimiento de esa violencia después en microorganizaciones criminales de desmovilizados de las FARC. Por eso la forma en la que se construye este proceso es importante en cuanto a que haya desmovilización, que haya reinserción, que haya entrega efectiva y verificada de las armas y que también haya para las víctimas no solamente la reparación en dinero, sino que tengamos la reparación moral de ver a aquellos criminales de lesa humanidad purgando algo de pena, como lo dijo hoy en Bogotá el vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Vamos a un corte institucional y enseguida regresamos a Senderos de Paz. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión.
Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, programa institucional que produce la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy con la presencia de los senadores Rodrigo Villalba y del senador Iván Duque. Senadores, dentro de este proceso de paz y todo lo que hemos hablado, el desarrollo de las discusiones que se dieron en el Congreso de la República para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ahí surgen muchos interrogantes, pero indudablemente hay un tema que no se puede desligar de ninguna de los acontecimientos diarios que vive el país, y es el tema de la paz. ¿Cómo garantizar la defensa de un territorio, cualquiera que sea? Sabemos que en Colombia muchos de nuestros territorios han sido golpeados unos más que otros por el conflicto armado. Pero ¿cómo garantizar esta defensa de esos territorios una vez se firmen esos acuerdos de paz o ese acuerdo de paz que se está llevando a cabo en la mesa de negociación en La Habana, Cuba? Senador Villalba. Bueno, yo creo que la manera de defender un territorio, hacer una buena negociación y que los colombianos todos estemos vinculados en el proceso. Aquí hay un problema grave, gravísimo, y se canaliza mucho, a veces por la oposición o a veces porque alguien quiere hacer carrera política y es fácil montarse en oponerse al proceso de paz porque nos hemos culturizado, la cultura, nos hemos acostumbrado en Colombia vivir en la zozobra, la incertidumbre y la violencia. Aquí ninguno de los que vivimos hoy en territorio ha vivido siquiera un mes de sana convivencia y paz, siempre con secuestros, con extorsiones, con muertes, con violencia, con zonas azotadas, con etcétera, etcétera, de unos a otro lado, alzados en armas. Entonces, creemos que lo normal es lo que está ocurriendo. Eso no es normal. Lo normal es el estado y las condiciones de los países desarrollados que hace rato superaron el problema de la violencia y hoy todos los esfuerzos los dedican a la felicidad de los niños, a que la sociedad viva en mejores condiciones. El problema de ellos es que no haya un solo integrante de la sociedad de la tercera edad que no tenga una pensión digna, que hayan condiciones de vida, que la competitividad, la parte científica, en fin, ese es el clamor y el esfuerzo que están haciendo los países desarrollados. Entonces necesitamos creer que la paz es un bien superior y como tal hay que abrazarla. Claro. Para superarla hay que hacer una buena negociación, pero hay que entender también que en la mesa hay que hacer transacciones. Claro. Tenemos que tragar unos sapos, como han dicho muchos de los actores y de los dirigentes de este país. Claro que hay que tragarnos los sapos a cambio de que haya unas condiciones mejor. Para eso tenemos que vincularnos más y para eso tenemos que empoderar a la sociedad civil y tienen que haber actores y liderazgos de allá para que estén al frente de este proceso del posconflicto alrededor de instrumentos que tiene que dar el plan y que tiene que dar la política pública, políticas públicas. Entonces, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo, hay que vincular en primera instancia a las víctimas. Aquí se prevé que haya 1 millón de víctimas con reparación integral. Integral es todo, claro. Inclusive la parte moral, que ellos se sientan bien, pero ellos también tienen que sentarse, al igual que todos, de entender que tenemos que comprender el proceso. Entonces yo creo, y tenemos que utilizar los instrumentos de la formalización de la propiedad, de la reforma agraria integral. Aquí hay instrumentos donde la reforma agraria, ya no con la ley 160, que subsidia el 70%, y es un problema para los campesinos que quieran hacer, que no tienen ese 30% para poder aportar en el proceso. No, aquí el subsidio puede ser del 100% y también puede haber un subsidio del Estado para el proyecto productivo. Estoy mirando una nueva realidad, que puede haber subsidio de tierra y subsidio de proyecto productivo, es decir, para crear condiciones en territorios, mejores condiciones, donde hayan condiciones de vida, es decir, servicios públicos, escuelas, carreteras, educación, todo allá, pero también haya el tema productivo, condiciones de rentabilidad en el campo. Eso queremos y es el mejor mecanismo para poderle darle sostenibilidad a un territorio y a sus gentes. Senador Iván Duque. Yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido, no tanto el proceso, sino la dialéctica del proceso, y quizás ahí también está la perniciosa influencia de la política, fue haber tratado de convertir la paz como propósito nacional en una especie de elemento diferenciador de la sociedad colombiana, casi que con un maniqueísmo. O usted está a favor del proceso como lo estamos vendiendo, o usted es un guerrerista. Entonces le trajimos al país ese falso dilema. ¿Por qué creo yo que es un falso dilema?
porque es que sin seguridad no hay paz. La paz no reposa en un papel. La paz no es propiedad del presidente Santos, ni del presidente Uribe, ni del senador Villalba, ni del senador Iván Duque. Como me dijo un día una señora en Boyacá, en un pueblo que había sido muy golpeado por la violencia, me dijo: doctor, de pronto aquí lo que estamos viendo es que estamos muy cerca del acuerdo y muy lejos de la paz. Porque la verdadera paz empieza por una sociedad donde reine el imperio de la ley. Que el ciudadano sepa que la forma de proteger sus derechos y de hacerlos valer es a través de la ley. Y obviamente la herramienta para que eso ocurra tiene que ir con una fuerza pública creíble, una fuerza pública efectiva y también con un aparato judicial creíble y al mismo tiempo efectivo. Muchas personas tienden a caer en ese juego maniqueo de decir es que lo que se hizo entre el 2002 y el 2010 era la guerra. No, señor. La política de seguridad democrática era una política de paz, pero entendía la paz como la recuperación de esa legitimidad. Recuerde usted, doctor Rodrigo, que en el año 2002 había 350 alcaldes que no podían despachar desde sus cabeceras municipales. Teníamos más de 98 municipios sin presencia de la fuerza pública. Entonces, el país necesita recuperar ese tejido, porque si no se recupera ese tejido vamos a tener un camino muy parecido al de Guatemala. Un proceso de paz que duró 11 años, un acuerdo firmado, armas que nunca se entregaron, que después terminan en las manos de las maras, de las pandillas, y que hoy en países como Guatemala, Honduras, que tiene la más alta tasa de criminalidad en la región y quizás en el mundo, terminan erosionando cualquier anhelo de paz. Entonces yo creo que ahí hay que tener muy claro que ese tema de seguridad es sensacional para transformar el país. Segundo, se habla del proceso y de decir que hay personas que queremos o que eventualmente lo que estamos buscando acá es atacar el proceso para ganar rédito político. Yo creo que nadie quiere eso. Lo que pasa es que el país está dividido entre dos formas de ver la paz, y yo las pongo desde un plano filosófico. Hay quienes tienen una visión utilitarista de la paz. Hay que hacer lo que sea para firmar con las FARC, lo que sea, porque eso es tan bueno que hay que firmarlo. Y hay quienes quizás tenemos una visión más kantiana que decimos, no señores, que aquí hay unos imperativos categóricos morales. Yo también la quiero, pero yo también quiero que los criminales de lesa humanidad paguen algo de cárcel, porque entre otras cosas Colombia ratificó el Tratado de Roma para que no quedaran en la impunidad esos delitos. Segundo, nosotros queremos que haya entrega verificada de las armas para que se reconozca el monopolio legítimo de las armas en cabeza del Estado y no que terminen en manos de microbacrims al servicio del narcotráfico. Tercero, nosotros queremos la desmovilización y la reinserción de la base guerrillera, como también se adelantó entre el año 2002 y el año 2010, donde se desmovilizaron 24.000 efectivos de las FARC. Y algo que es muy importante para el país, es que las FARC también tienen que decir que van a pedir perdón, que su camino era equivocado, que su camino de asesinar colombianos para ganar réditos políticos era equivocado. Es que eso es lo mínimo que esperamos los colombianos, porque nosotros no podemos diferenciar entre un homicidio en nombre de Marx o un homicidio en nombre de Mancuso. Un homicidio es un homicidio y es deleznable en cualquiera de sus formas y no puede ser legitimado por la acción ideológica de esos grupos. Entonces yo creo que hoy es cuando la sociedad colombiana más que nunca tiene que sentarse a decir, esto no es monopolio del gobierno Santos, ni este puede ser el elemento diferenciador entre unos y otros para que el país se polarice. Es reconocer, yo reconozco aspectos legítimos en lo que defiende el doctor Rodrigo, pero yo también espero que se nos respete a quienes pensamos que tener un mínimo de pena privativa de la libertad no es demencial, que también es una forma de reparar al país. Entonces yo creo que hay que reconstituir la paz como política de Estado, y para hacerlo también tiene que el mismo gobierno que ha sembrado esta dicotomía para polarizar un sector de la opinión pública y al mismo tiempo para atraer un sector de la opinión pública a su favor, eliminar ese falso dilema y esa visión maniquea de la paz. Bueno, senador Iván Duque y senador Rodrigo Villalba, muchas gracias por su participación en el día de hoy en Senderos de Paz. Muy importantes opiniones. Creo que nos quedamos un poco cortos porque es un tema que indudablemente suscita mucha controversia. Agradecemos su atención en el programa de hoy, a los senadores por su asistencia, participación, y a los televidentes para que nos sigan sintonizando en un próximo programa de Senderos de Paz. Hasta entonces.
El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.